El dolor se había multiplicado como a las 3 o 4 veces más del dolor. Acabando la cirugía, el dolor se detonó. Acabando luego la cirugía. O sea, ya después, al paso como de 7 días, yo el testículo ya había aumentado como unas 3, 4 veces su tamaño, pero era algo muy... Y estaba hasta rojo. Estaba rojo, bien inflamado. Incluso el pene sentía como, pues sí, como si no lo tuviera, o sea, flácido. Como muy flácido. Sí, eso es lo que es. Después de ahí volví a recurrir a otro urólogo. O sea, ya es el cuarto médico ya. El día de hoy les quiero compartir el caso de un paciente que nos va a compartir su testimonio. Es un caso bien interesante, el caso de Ricardo. Es un paciente que un caminar muy largo va a llegar con nosotros. Tuvo cirugías fallidas, tuvo muchas consultas con diferentes especialistas antes de llegar con nosotros a solucionar su problema. Va a estar con nosotros, sí, estamos esperando ahorita que llegue para que nos platique cómo fue la experiencia que tuvo previa con la experiencia que tuvo ahorita con nosotros y sobre todo cómo está ahorita su recuperación. ¿Qué tal, Rick? ¿Cómo estás? Oh, buenas tardes. Bien, muy bien. Bienvenido otra vez. Un caso bien interesante contigo. Sí. Platícanos, Rick, cómo fue que llegaste aquí con nosotros. Mira, quiero platicar tu testimonio porque es un caso interesante, Rick. Tuviste una historia previa antes de llegar con nosotros de cirugías pues mal hechas, te sentías mal, tenías muchas molestias. Sí, platícanos tu historia, Rick. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo era tu vida con tu varicocele? Sí, porque llegué con usted por medio del Facebook, que entré al grupo, y usted ahí publicó que su experiencia, lo que tenía que trataba nada más casos como de varicocele. Entonces, pues me llamó bastante la atención porque yo ya me habían operado el año pasado, más o menos en abril. Me operaron, pero la verdad yo no entendía la magnitud del problema. O sea, por eso fue que acudí fue un cirujano de ahí mismo, de mi pueblo. Y yo dije, no, pues van a ser nada más unas venas. Dije, van a cortar, algo bien sencillo. Dije, corta, amarra. Una ligadura, perdón, sí. Dije, una ligadura. Y ya, ahí se acaba todo el problema. Entonces, pues sí, accedí y me puse la confianza en ese doctor. Entonces él me operó. La operación duró como 40 minutos nada más. Y cuando salí del quirófano, el dolor se había multiplicado como a las 3 o 4 veces más del dolor. Acabando la cirugía, el dolor se detonó. Acabando luego la cirugía. O sea, todavía traía poquito efecto de la anestesia. Pero al pasar unos minutos empecé con punzadas y el dolor era intenso, era un dolor muy fuerte. Entonces le comenté al doctor que traía el dolor muy fuerte y me dijo, dice, lo que pasa es que pues te acabamos de hacer la operación. Dice, eso es algo muy normal. Entonces me recetó el medicamento, nada más analgésicos. Y pues me dijo, tú ya estás listo para irte para tu casa. Duré ahí en el hospital como 3 horas, más o menos. Luego me dio de alta. Entonces, llegando a la casa, el dolor era insoportable. ¿Esa fue tu primera cirugía? Esa fue mi primera cirugía. ¿Hace cuánto tiempo fue esa cirugía, Rick? Fue el año pasado. El año pasado. Después de ahí, ¿qué hiciste? ¿Te quedaste con ese dolor crónico en tu testículo? Me quedé con el dolor crónico, batallando día con día. Entonces, pues yo le hablaba por teléfono y él me decía que era normal de la cirugía, que no me desesperara. Entonces, ya después, al paso como de 7 días, yo el testículo ya había aumentado como unas 3, 4 veces su tamaño, pero era algo muy... Y estaba hasta rojo. Estaba rojo, bien inflamado. Y fui a consulta, a revisión, y él me dijo que pues era normal. Entonces... Todavía sentía yo las venas dilatadas, pero él me dijo que era el epididimo. Dice, ese es el epididimo, dice, esas ya no son venas. Entonces, pues me fui para mi casa, me recetó antiinflamatorio, según que era como más fuerte. Pero ya después de ahí... ¿No mejoraste nunca? No mejoré en absoluto. ¿Tus erecciones, Rick, cómo estaban en ese momento? Pues no tenía erecciones, nada, ni así la libido muy baja.
Todo se fue así abajo. Te afectó demasiado. Me afectó muchísimo esa cirugía. Antes de operarte, Rick, ¿tus erecciones cómo estaban antes de esa operación? También estaban muy bajas. ¿Estaban bajas? Sí, muy bajas. ¿Tenías erecciones en las mañanas al despertar? No, la verdad no. No, la verdad no. No sé, no tenía erecciones. Incluso el pene sentía como, pues sí, como si no lo tuviera. O sea, ¿como flácido? Como muy flácido. Sí, eso es lo que sentía. Eso es lo que sentías. Sí. ¿Y tu deseo sexual cómo estaba, Rick? Tampoco. Entonces, No tenía deseo sexual. ¿tenías pareja? No tenía pareja. Ok. Por lo mismo de que mis erecciones eran muy bajas, entonces sentía como mucha inseguridad de... Sí, o sea, de conseguir una pareja y pues fallarles. Claro. Entonces, por eso mismo... ¿Ya tenías conductas para evitar relacionarte con alguien? Sí. ¿Tu autoestima cómo estaba, Rick? ¿Cómo te sentías? Estaba muy baja mi autoestima también. Sí, antes de operarme. Sí, te empeoró mucho. Sí, estaba... Pero pues igual no le decía a nadie. Todo lo dejaba pasar. Ese punto, ¿por qué, Rick? ¿Por qué no le comentabas a nadie? Porque tenía como mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Sí, ¿te sentías que te iban a juzgar? ¿Te sentías con falta de confianza para decirle a alguien? Sí, eso fue lo que me pasó. Ok. Entonces, después de ese punto de que el testículo yo ya no lo aguantaba, ya estaba muy grande, fui con un urólogo ahí cerca de donde vivo. Entonces él me dijo, dice, lo que pasa es que tú lo que traes, dice, es un hidrocele muy fuerte, muy grave. Entonces me recetó antiinflamatorios otra vez, pero eran en inyecciones. Y me dijo, de aquí a un mes, dice, te veo de nuevo. Dice, esperemos y ya se haya bajado la inflamación. Y yo le dije, oiga, ¿cree que se vaya a tener que operar de nuevo o algo así? Y él me dijo, no, dice, pues no te puedo asegurar nada, dice, porque pues ahorita no se ve nada, traes el testículo bien inflamado, dice, necesitamos que se desinflame para sobre eso ver qué vamos a hacer. Entonces, después de un mes volví a ir a verlo y me dijo que ya había desinflamado un poquillo y me volvió otra vez a volver Otro ciclo de analgésicos. Otros analgésicos. Ok. Después de ahí me mandó a hacerme un Doppler. Pero el Doppler igual me lo hacían acostado. Y el Doppler nada más duró como unos 5 o 10 minutos. Así. Fue algo como muy... Fue rápido. Fue rápido por salida. ¿Y qué te dijeron de ese Doppler? Que nada más tenía epididimitis y hidrocele. Y que las venas se me inflamaban demasiado, pero que no sabían si era varicocele, pero que las venas nada más se inflamaban. O sea, no te dieron un diagnóstico con certeza. No me dieron. Y fue acostado tu ultrasonido. Y fue acostado también. ¿Y de ahí saliste? ¿Fuiste a esa revisión con el urólogo? Sí. ¿Y qué te comentó de ese reporte de ultrasonido? Pues me dijo que siguiera cuidándome y me volvió a recetar otros antiinflamatorios más. Pero ya después yo pensé, dije, estoy tomando demasiado medicamento. Después de ahí fui con otro urólogo y el urólogo con el que fui después de él me dijo, dice, tú tienes una orquitis, que es algo derivado de la epididimitis. Dice, y la traes muy grave. Me volvió a recetar otra vez otro ciclo de analgésicos y el medicamento que le llaman Flausiver, diosmina espiridina. Entonces, ya después de ese tratamiento, igual, pues ya la verdad ya no le... O sea, porque casi era lo mismo que el otro, nada más era como darle como en un círculo, nada más estar tomando antiinflamatorios y poniendo hielo en la zona. Eso fue las recomendaciones que me dio él. ¿Y te revisaban el testículo, Rick? ¿Te tocaban cuando ibas a tu consulta? La verdad, nada más fue la primera vez. ¿Sí? Ya después ya no. O sea, nadie te revisó los testículos. No, ya no. De los urólogos. No. Ok. ¿Y después de ahí qué ocurrió? Después de ahí volví a recurrir a otro urólogo. O sea, ya es el cuarto médico. Ya es. Era el cuarto médico, sí, la verdad. ¿Qué ocurrió en esa consulta? En el cuarto médico, él me mandó a me dio otro ciclo de antiinflamatorios y me mandó a hacer otro Doppler. Y en el Doppler salió que tenía epididimitis, hidrocele y varicocele. Bilateral. No, nada más en el lado izquierdo. Por izquierdo. En el lado izquierdo. ¿También fue acostado ese ultrasonido? También fue acostado. Ok. Entonces él me recomendó, me dijo, dice, yo te recomiendo que te operes de nuevo. Dice, porque traes una sola vena, dice, bien inflamada, que esa es la que te está ocasionando todo ese problema.
dice, yo te voy a recomendar que te operes de nuevo. Ajá. Y yo le dije, ok, le digo, pues si esa es la solución a mi problema, pues vamos haciéndolo. Ajá. Entonces fue cuando me dio él me dio la cita, porque él me dijo, ¿para cuándo la quieres? ¿Cómo andas de tiempo? Y eso. Yo le dije, pues yo el dolor con el que yo ya estaba batallando de día con día, accedí a que me operara, o sea, rápido. Ajá. Yo le dije, pues si quiere, ya iba a ser un fin de semana el día lunes. Él me dijo el día lunes. Entonces fue cuando publiqué yo el viernes que me iban a operar. Sí. Y yo te dije, Rick, no te operes porque vas a quedar mal otra vez. Sí, usted me dijo y nada más que como yo la cita ya la tenía el día lunes. Ya tenías planeado todo, ¿no? Para esa operación. Ya tenía planeado todo, ya estaba la cita. Entonces, ya ve que usted me dijo que podía darme una consulta primero para ver. Sí, para revisar todo el caso. Como ya tenía yo la consulta y como él me había asegurado que nada más era una pura vena. Ajá. Entonces yo dije, bueno, pues se resuelve. Sí. Dije, vamos teniendo fe que pudiera quedar bien. Ajá. Sucede que voy y me opero otra vez. Después de una operación pasada y un proceso de estar batallando, me opero de nuevo, pero esa operación duró incluso menos. Sí. Duró menos. Y en esa me durmieron completo. Fue la verdad no supe ni qué pasó porque me durmieron. Ajá. Luego salí de quirófano. Y para mi sorpresa fue que la curiosidad, o sea, estando ahí acostado en la cama, pues me toqué y que vuelvo a sentir así las venas. Sí, otra vez el puño de venas. Híjoles, dije, a lo mejor puede ser de que se vuelvan a desinflamar del paso del tiempo. Pero pues no, la verdad no. Pasaron días, pasaron ya después unas semanas. Y fue cuando tenía todavía el problema de las erecciones. Entonces fui a verlo y él me mandó a hacer un perfil hormonal para ver cómo estaba de la testosterona y eso. Entonces me dijo, dice, ¿tú estás bien de este perfil? Dice, te voy a recetar lo que es el Cialis para mejorar las erecciones. Entonces empecé a tomar el Cialis. A los 3 días de tomar Cialis, las venas empezaron a dilatarse muchísimo más todavía. El dolor era punzante y muy fuerte y las venas ya no se me miraban, por ejemplo, me tocaba, pero ya no sentía el bulto así, sino que se me miraban hasta como negras, como moradas. ¿A través de la piel? A través de la piel, sí, se miraban así moradas. Entonces, pues me espanté y le hablé y me dijo, ¿sabes qué? Dice, suspende el medicamento. Pero ahorita no te voy a checar, dice, porque ando fuera del país, dice, ya regresando te aviso y ya ya vemos a ver por cuál es tu problema. Ajá. Pero así pasó. Incluso hasta yo pienso que no sabía ni con quién estaba hablando porque me hablaba de otras cosas. O sea, como que pensaba que era otro paciente, ¿no? Como que pensaba que era otro paciente. No se acordaba de tu caso a detalle. No se acordaba. Ok. En eso ya después de estar ya así, empecé a ver el perfil de usted. Ajá. Lo que pasa es que la primera vez que usted me había dicho que viniera, yo ya tenía la consulta allá en Querétaro. Ajá. Entonces como de ahí de donde vivo a la ciudad de León está algo retirado. Se me hacía medio difícil. Entonces fue por eso de que no había ido a la consulta. Sí. Pero ya después empecé a contactar con usted y ya usted me empezó a decir, mira, estas venas no se van a desinflamar nunca. Entonces empecé a meterme a fondo, empecé a ver los testimonios de las personas que ya había operado. Ajá. Y dije, wow, o sea, esto es algo más interesante. Entonces empecé a ver todos los videos a detalle y ya después que empecé a mensajear con usted fue cuando dije, no, pues esto va a ser la solución. Sí. Sí. Y después de ahí, ¿qué ocurrió, Rick? Después de ahí ya fue que viniste a consulta, ¿no? Sí, vine a consulta con usted. Pero antes de llegar, entonces pasaste por cuatro médicos. Pasé por 4 médicos. Antes de venir con nosotros. Y todo era lo mismo, las consultas eran iguales. Todo era lo mismo. Cuando viniste a consulta, Rick, ¿qué fue lo que notaste diferente con nosotros? No, pues lo primero que fue la atención, la atención y la preparación. Una persona preparada. Y eso fue lo que noté con ustedes. Ajá. De que usted se dedique especialmente al varicocele y sabe realmente de lo que es el problema, la magnitud del problema y sabe cómo tratarlo.
Fíjate que hay muchos pacientes como tú, Rick. Muchos pacientes que desafortunadamente van de médico en médico. Aquí hemos tenido en consulta pacientes que han ido hasta con 8 urólogos. Y me comentan, oye, Mario, pues es la historia de siempre. Tú nos estás platicando algo distinto, algo diferente. Algo que hacemos bien distinto, Rick, tenemos una técnica diferente a las demás técnicas. Como te platicaba, hacemos una resección de venas. Acá tú entras a quirófano con varicocele y sales sin varicocele, porque eliminamos las venas por completo. Únicamente dejamos tus arterias y tus vasos linfáticos. Entonces el paciente entra con problema y sale con su problema resuelto. La otra técnica de la ligadura, lo que hace es únicamente es hacer un nudito a las venas con una sutura. Esa sutura se queda ahí y intuimos o pensamos que esa vena va a desaparecer. Pero muchas veces no conocemos a detalle la anatomía vascular del testículo. O sea, en el testículo tenemos 4 grupos de venas. Las venas gubernaculares, que son las venas que conectan el testículo con el escroto. Las venas espremáticas externas, que son venas que van por fuera del cordón. Las venas del plexo pampiniforme, que son las que van dentro del cordón. Y las venitas del conducto deferente o venas vasallas. ¿Sí? Son esos 4 grupos de venas. ¿Por qué falla tanto la cirugía del varicocele, Rick? Nos enfocamos en tratar únicamente las venas del plexo pampiniforme, las venas internas. Y como te comentaba el doctor, es una sola vena, van sobre una sola vena o van sobre 2 venas. Únicamente lo que hacen es amarrar esas venitas. La ligadura del varicocele sí ayuda mucho, pero no ayuda de manera excelente, Rick. Lo que hacemos acá es darle al paciente pues excelencia en el trato quirúrgico que hacemos. En primer lugar, esta técnica quirúrgica la perfeccionamos. Dijimos, bueno, ¿por qué el paciente de varicocele le empieza a ir mal? Sí, yo al inicio los operaba igual como me enseñaron a operarlos con la ligadura. Y sí, hacíamos cirugía microscópica, poníamos el microscopio, hacíamos el abordaje subinguinal, pero abajo del microscopio lo que hacíamos era únicamente ligar las venas. Porque incluso la cirugía así se llama, ligadura microscópica de venas. Pero ¿qué crees, Rick? Los pacientes se iban y lo mismo que tú. Doctor, tengo dolor. Doctor, siento las venas más dilatadas ahora. Doctor, siento ahora venas abajo del testículo, pero como lombrices, o sea, las agarro y me duelen. Mis relaciones sexuales han empeorado, no tengo buenas erecciones, no he recuperado mi fertilidad. Entonces dijimos, bueno, ya venía un paciente a consulta de varicocele, Rick, decíamos, híjole, este paciente mejor no hay que tratarlo, mejor analgésico, hielito, suspensorio y mejor le ibas dando largas, porque ya sabías que era un paciente que iba a ser muy demandante, Rick. Doctor, tengo dolor, no he mejorado, ¿qué ocurrió? Si iban a hacer un ultrasonido, el ultrasonido arrojaba que aún había varicocele, pues las venas nunca se descongestionaban. Sí. Entonces el paciente decía, oye, doctor, pues sí me operaron, no me operaron. Entonces empezamos a decir, bueno, estamos haciendo malas cosas. Si operamos esta técnica, únicamente la ligadura, el testículo no se descongestiona, Rick. Lo que siempre les platico a los pacientes, les digo, mira, tu cerebro piensa, o tu cerebro te dice, mejor dicho, que te duele el testículo. En el testículo hay muchas estructuras, hay epidídimo, está el testículo, están las venas. O sea, puedes tener muchas fuentes de dolor en tu testículo. El cerebro va a decir, hay dolor en los genitales. Pero el dolor del varicocele es muy característico, Rick, porque lo que duele son las venas. Las venas tienen unos nervios que se llaman vasa nervorum, perdón. Ese plexo nervioso es lo que hace que las venas tengan sensibilidad. Entonces imagínate, si a las venitas les hacemos un nudito con la ligadura, la vena hacia abajo va a guardar presión. Esa presión va a incrementar. Entonces presiona el nervio. Pues hace que se distienda la vena y esa vena distendida va a generarte dolor. Sí, por eso muchos pacientes después de que se operan tienen aún más dolor porque las venas se están dilatando. Sí, eso fue lo que hacen esfuerzo, las venas se dilatan más. Te da tos, las venas se dilatan más. Pasas tiempo parado, las venas se van a dilatar más porque se encuentran que hay un nudito arriba. Ese nudito no permite que la sangre fluya. Entonces, tomando en cuenta todo esto, Rick, dijimos, hay que eliminar las venas. ¿Por qué esperarte a que la vena desaparezca? Si bien sabes que esas venas no van a desaparecer, Rick. No, las venas no desaparecen. No desaparecen. Entonces dijimos, bueno, vamos a cambiar la estrategia. Y empezamos a cambiar, empezamos a meter pacientes a este nuevo procedimiento en el cual hacíamos una resección venosa. Entonces vimos que el paciente se recuperaba, Rick. Al día siguiente el paciente en la consulta, antes de darlo de alta, me decía, doctor, tengo una erección. ¿Amaneció mi pene erecto? Sí. ¿O el pene se ha estado erectando? Yo casi luego al segundo día ya amanecía con erecciones. Nada más que como todavía estaba algo inflamado por lo de la operación,
Luego hay veces que tenía mejor que quitarme el calzón para permitir la erección, porque luego hacía que como que me doliera, pero era por lo de la operación. Claro. Y fíjate que esos pacientes, Rick, me decían ya no tener erecciones antes. Y los pacientes que operábamos con la técnica previa, muchos de ellos tampoco mejoraban sus erecciones. Entonces no había como que un acceso a darnos cuenta de todo lo que mejoraba el paciente con el hecho de quitar las venas. Entonces de ahí en adelante empezamos a hacer resección venosa. Y ya cuando hacíamos la resección venosa nos dábamos cuenta que había pacientes que tenían venas espremáticas externas de 30 centímetros, Rick. O sea, unos segmentos de venas enormes. Las mandábamos a patología. Le decíamos al patólogo, oye, échanos la mano a revisar las venas. Me dice, oye, pues, ¿qué están haciendo? Porque nunca he revisado venas testiculares, porque nadie las manda a analizar. En primer lugar, porque no las quitan, porque no las quitamos. Entonces las mandábamos a analizar, Rick, y las venas nos reportaban inflamación, infiltrado inflamatorio dentro de la vena, venas disfuncionales, venas engrosadas con depósitos de colágeno, venas fibrosas. Nos reportaban el endotelio, que es la parte que recubre por dentro los vasos, dañado por completo, infiltrado con prostaglandinas. Sí, o sea, una serie de cambios estructurales adentro de las venas. Lo que te comentan de varicocele es que son venas dilatadas. Nosotros vemos más a detalle. Nosotros vemos toda esta parte a lo mejor a nivel estructural o histológica, que hay un cambio dentro de las venas. Entonces, todo ese estado proinflamatorio que tienen las venas, si tú nada más amarras la vena, todo eso se queda en el testículo. Entonces, tu testículo no se descongestiona. Tiene que haber algún efecto, Rick. Todas esas sustancias que están infiltrando en las venas dilatadas deben de tener una acción negativa que va en detrimento en la función testicular. Porque hay muchos pacientes que vienen a consulta por infertilidad, que ya se operaron de varicocele y no recuperaron su fertilidad. Yo lo que les digo, mira, quizás tengas persistencia de varicocele o tu varicocele recurrió, a lo mejor no te quitaron venas espremáticas externas, o a lo mejor el gubernáculo es el que está dando problema y es un testículo que no se ha descongestionado. Porque el paciente se queda con la idea, Rick, viene a consulta y dice, bueno, yo me operé varicocele, ya no tengo varicocele. No, les digo, ven, vamos a revisarte. Vamos a hacer un ultrasonido y vas a ver cómo va a cambiar. El ultrasonido en primer lugar lo hacemos con el paciente parado. Por dos razones, Rick. Una, por anatomía vascular. Si tú el paciente lo tienes con las venas dilatadas y lo acuestas, las venas se colapsan. Están acostados, se colapsan y salen resultados que no son. Eso era lo que me pasaba a mí. Porque todo el tiempo me lo hacían estando acostado, pero yo cuando me acostaba, las venas ya se relajaban. Sí, se colapsaban y ya no había molestia. Y ahora que vine con usted, que me hizo el ultrasonido estando parado, sucede que tenía bilateral, tenía en el lado derecho también. Y eso nunca lo habían advertido, nadie se daba cuenta de eso. Eso no, nunca lo supe. Sí. Hasta ahora que ya vine. Sí, fíjate, esas venitas son venitas largas, Rick. Son venitas que van del testículo hacia arriba. Hacen un recorrido de unos 25, 30 centímetros. Entonces ya el hecho de que tú tengas un paciente alto o que tengas un paciente que pasa tiempo parado o que carga cosas pesadas es un factor de riesgo para que tengas varicocele, porque la gravedad va a jalar la sangre al testículo. Entonces, si te fijas, en primer lugar, yo el ultrasonido lo hago con el paciente parado y me gusta que el paciente vea la pantalla, Rick, que vayamos viendo tu estudio los dos juntos para resolver dudas e irte guiando y decirte, mira, tú piensas que porque estás operado de varicocele ya no tienes varicocele, aquí están las venas. Sí, por lo y vamos a medirlas. Sí, vamos a ver y ves todas las venas tortuosas, los paquetes bien dilatados. Y el problema es que no tomamos en cuenta todo esto, Rick. Mira, tiene muchas cosas que ver. El varicocele es la enfermedad que más subestimamos los urólogos. Porque a veces, bueno, en primer lugar nos enseñaron que se opera rápido. Es una cirugía subinguinal, es un abordaje rápido, media hora, 2, 3 venas dilatadas, las amarras y vámonos. Pero hay muchas venitas que no logras verlas, son venas bien pequeñitas, milimétricas, que no alcanzas a verlas. Si esas venas las dejas ahí, aunque a pesar de que tú digas, bueno, ¿por qué me van a quitar venas que están sanas? Si te las dejamos, esas venas se van a dilatar y vas a venir en los siguientes meses igual, con recurrencia de varicocele, con dolor crónico, tu testículo no mejoró. Sí, por eso me preguntan muchos pacientes, oye, doctor, ¿por qué va a quitar todas las venas? Les digo, tienes 4 grupos de venas. Vamos a quitar 3 grupos y te voy a dejar únicamente las venas del conducto deferente. Esas venas basta para que drenen tu testículo, Rick. Porque obviamente las arterias que preservamos, la sangre arterial entra por la arteria, la sangre venosa tiene que salir por venas. Entonces, obviamente sí dejamos venas. Pero esas venas son venas de bajo flujo, Rick. Como esas venas no drenan hasta arriba, a nivel del riñón en la vena cava, esas venas drenan hacia abajo. ¿Sí? Drenan al plexo periprostático, a las venas de la vejiga. Porque en esa zona. A mí otra opción que me daban era de que
se tenía que hacer la operación más acá arriba y ligar la vena desde el riñón. Sí. Me decían que ¿Era embolización? ¿Te manejaron embolización o qué? Embolización. No me la hicieron, pero esa me la propusieron. La embolización no la recomendamos, Ricky. No. Mira, la embolización se utiliza mucho en Estados Unidos. Últimamente aquí hay pacientes que la han estado buscando aquí en México. Normalmente esas embolizaciones no las hacemos los urólogos. Esa la tiene que hacer un radiólogo especialista en intervención. ¿Sí? Son radiólogos que a través de imagen te hacen procedimientos. El problema de tratar con embolización es que no resuelve el problema, Ricky. Ligan, o bueno, le ponen adentro, se llaman coils. Son unos alambritos, son unos metales que se quedan dentro de la vena. Esos metalitos hacen que la vena ya no tenga flujo y se ponen a través de la vena renal. Por ahí entran a la vena gonadal y agarran la vena en una parte alta antes de que se empiece a bifurcar. Pero ¿sí? queda bajo las venas todas. Queda todo abajo. No tiene caso. Sí, no tiene caso, Rick, porque únicamente tratan las venas gonadales, que son las venas que van en el plexo pampiniforme, en el cordón. Entonces dijeras, bueno, si se le corta el flujo sanguíneo, el retorno venoso a las venas del conducto del plexo pampiniforme, con eso se resuelve el problema. Pues, ¿qué crees que no, Rick? 70% de los pacientes tienen venas gubernaculares y venas espermáticas externas. Sí, entonces, a pesar de que tu coil que te pusieron ahí cuando te hicieron la embolización detenga el flujo de sangre, tienes otras rutas de drenaje venoso. Las venas gubernaculares y las venas espermáticas externas. Menciono mucho esto, Rick, me hago mucho hincapié en esto, porque incluso los urólogos desconocemos la anatomía vascular del testículo. Si tomamos en cuenta todo esto, ahora tiene sentido, ¿no? De decir, bueno, no voy a hacerme la embolización. La embolización se hace todos los días, se hacen a nivel mundial miles de procedimientos de embolización y les va mal. Les va mal porque las venas ahora se van a dilatar más. Sí, a pesar de ser venas disfuncionales, son venas que tienen inflamación. O sea, tienen en la pared venosa, ahí tienen infiltrado inflamatorio. Son venas disfuncionales, son venas fibrosas con depósito de colágeno. Esas venas no sirven, hay que retirarlas. Sí, entonces no tiene sentido. Después de la embolización, el paciente siente el testículo congestionado, adolorido, pesado. O sabes que otro dato bien importante, el dolor hacia la pierna, Rick. El dolor. Sí, a mí me daba el dolor en el muslo. O luego me recorría hasta acá, hasta el abdomen, el dolor. Esos dolores los dan las venas espermáticas externas, porque no drenan hacia arriba. Esas venas drenan a las ilíacas. O más, era más en el muslo el dolor. Sí, esas venas tienen otras rutas. Hay muchas variables, Rick, en anatomía vascular. Pero esas venas no drenan hacia arriba. Esas tienen otras vías de drenaje. Otros pacientes se operan mucho con laparoscopía. El doctor te dice, oye, ¿sabes qué? Te puedo operar por laparoscopía. Es un abordaje rápido. Un varicocele laparoscópico dura 20 minutos. Es sumamente rápido. Sí. Es más o menos el equivalente a lo que se hacía antes, una técnica que se llama Palomo. Es una técnica retroperitoneal, una ligadura alta. Pero tiene muchas consecuencias negativas, Rick. Ocurre lo mismo. Es una ligadura alta. La vena se queda muy larga, se queda dilatada, les va a dar dolor crónico y va a dar recurrencia de varicocele. Muchos pacientes nos contactan por redes sociales comentándonos, doctor, me operaron por laparoscopía, tengo dolor, tengo malas erecciones, no he logrado tener un embarazo. O sea, el testículo sigue congestionado, Rick. Ahora, si tomamos en cuenta que por embolización y por laparoscopía no puedes acceder, obviamente, a las venas gubernaculares que están adentro que están en el testículo al escroto y no tienes acceso a las venas espermáticas externas, pues te quedas sin tratar esas venas, Rick. Sí. Por eso no resuelve. Por eso la verdad yo accedí mejor por su operación de usted, porque miré todos los testimonios, las operaciones que usted ha subido en el grupo y en el YouTube. Y por eso decidí mejor. Y otra fue porque me imaginaba y dije, no quiero vivir una vida dependiendo de puros antiinflamatorios todo el tiempo. Entonces, por eso fue que mejor dije, vamos a operarme y que quede bien. Y hay muchos pacientes, Rick, que ya se operaron y ¿qué crees? Como que se dan por vencidos. Mejor dicen, pues es lo que me toca vivir, mejor me acostumbro a vivir con dolor o pegado del analgésico, como dices, o en reposo, porque saben que si hacen esfuerzo van a empeorar las erecciones o va a empeorar el dolor del varicocele. No todo les afecta las erecciones, pero sí hay pacientes que tienen dolor testicular. Porque incluso yo estaba pensando, dije, voy a tratar de buscar un trabajo donde no haga fuerza, dependiendo de mi situación.
Pero no, o sea, dije, pues, ¿a qué me voy a dedicar si mi trabajo mío es de estar haciendo algo de fuerza? Ajá. Entonces, usted me dijo que una buena recuperación y ya después de tiempo podía incluso hacer ejercicio, trabajar, o sea, lo que es llevar una vida normal. El objetivo es ese, Rick, porque mira, yo creo que de los pacientes que atendemos están de entre las edades de los 20 a los 35, 40 años. Son pacientes jóvenes, Rick. Son pacientes sanos, son pacientes activos laboralmente hablando. Son pacientes que quieren hacer ejercicio, quieren correr, obviamente quieren tener una vida sexual satisfactoria. Entonces yo creo que sí es muy triste que todo esto se afecte en tu vida, de que tengas que estar en reposo sin hacer actividad, porque sabes que el varicocele te va a doler, va a empeorar, van a empeorar tus erecciones, va a ir bajando tu testosterona, vas a tener va a ir empeorando todo. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? El paciente pues va perdiendo, digamos que esa motivación o esas ganas de hacer ejercicio. Porque yo mi historia empieza desde, por ejemplo, tenía 15 años, ajá, cuando me operaron de hernia inguinal del lado derecho, porque se me había hecho una bola muy grande en el testículo derecho. Entonces me daba mucha pena platicarlo con mis papás. Entonces llegué a un punto en el de que el dolor era ya muy extremo. Y sí, pues ya les platiqué, me llevaron con el doctor, igual me daba pena enseñarle y todo eso. Pero sí tenía una bola muy grande. Entonces me operaron del lado derecho. Y después de ahí, a los pocos meses, empecé en el lado izquierdo a sentir como que las venas poquito inflamadas y yo tenía miedo de que dije no se me vaya a volver a hacer otra hernia como en el lado derecho. Uh-huh. Pero así quedó. Entonces al paso del tiempo las venas ya se me quitó, o sea, ya no sentía las molestias y así llevé mi vida. Había tiempos en los que me dolía un poquitillo, pero yo decía, ha de ser porque ando cansado, porque salí de trabajar. Entonces así lo dejé, pero todo el tiempo usé ropa como más ajustada. Uh-huh. Mi problema empezó en el 2017, me fui a Estados Unidos. Uh-huh. Y ya allá pues empecé a trabajar en la construcción. Sucede que estando allá en Estados Unidos empecé a cambiar de ropa interior, o sea, de tipo más bien de ropa interior, porque todo el tiempo usaba boxer ajustado. Pero un amigo me recomendó, no, dice que los boxer flojos, que pues más a la onda, no sé cómo. Entonces compré boxer flojos y empecé a usarlos y así andaba en la construcción, andamos trabajando, cargando cosas pesadas. Pues de ahí empecé con problemas más fuertes, incluso de ahí fue cuando ya mi varicocele, ya las venas ya estaban del lado izquierdo, ya se me hacían así ya muy, muy grandes. Ahí notaste que empeoraste. Ahí, entonces, o sea, yo todavía no sabía lo que era varicocele hasta que después me puse a investigar en Google, en el YouTube, y sucede que decía que varicocele y que la única solución era la cirugía y las únicas formas era de ponerte hielo y eso era lo que hacía, pero yo no sabía a qué tan magnitud iba a llegar hasta que ya ahora después de eso ya que me operé y llevé toda la experiencia de lo que ahorita le platiqué. Sí, mejoraste mucho. Entonces tu vida había estado bien complicada con el tema de... Incluso con las erecciones duré mucho tiempo así, pero pues igual no le platicaba a nadie por vergüenza. ¿Llegaste a pensar en algún momento suicidarte o algo así, Rick? Sí, eso fue lo que me causó depresión. Duré mucho tiempo deprimido. Incluso esa fue la causa por la cual yo caí en lo que fue alcoholismo y drogas. Ajá. Porque mi depresión era tan grande que mi vida pues ya realmente pues no me importaba. ¿Te lo detonó el problema de erección? Me lo detonó. Ese fue el problema de mi depresión. Ahí tocaste fondo. Toqué fondo, sí. Okay. Entonces llegué a un punto en el de que me quiso dar un preinfarto por tanto alcohol y todo eso que consumía. Entonces después de ahí, gracias a Dios, pude dejarlo, recibí la ayuda que necesitaba de donde vivo. Ahí en el pueblo, cerca en la ciudad, hay una clínica mental. Uh-huh. Entonces ellos me dieron antidepresivos y todo y me ayudaron a salir con lo de... ¿Mejoraste con eso? ¿Te apoyaron con la...? Sí, me apoyaron muchísimo. Con la adicción. Okay. Pero después de ya estar bien mentalmente y de todo eso, dije, ahora hay que resolver este problema de lo que todavía tenía del varicocele. Ajá.
sea, te motivaste ya después de ahí. De ahí me motivé y todo se me ha ido acomodando y ahorita pues a estas alturas estoy bien agradecido. Sí. ¿Sabes qué ocurre también, Rick? La disfunción eréctil en pacientes jóvenes es una realidad. Es una verdadera realidad. Yo siempre les digo a los pacientes, les digo, mira, un día que vayas a la farmacia, pregúntales a los demostradores de ventas, pregúntales, oye, ¿de qué edades son los pacientes que vienen a comprar Cialis? Que vienen a comprar Tadalafil, Sildenafil. Tú pensarías que son pacientes de 50, 60 años. No, Rick, son pacientes de 20 a 35 años los que más compran esos medicamentos. Porque a lo mejor unos de ellos tienen buenas erecciones, pero dicen, bueno, pues quiero probar, ¿no? Quiero ver qué tal con el medicamento. Exactamente. Pero muchos de ellos, y no lo platican, tienen erecciones de mala calidad, Rick. Ahora también algo sumamente importante es la erección matutina. No hablamos nunca de lo importante que es tener una erección matutina. La mayor parte del tiempo. Porque yo ahorita ya de que me operé, ya las erecciones matutinas ya son, sí, o sea, son de diario. Son constantes. Son muy constantes. Y erecciones espontáneas durante el día. Y también durante el día, sí. Nada más esas erecciones se van perdiendo con el tiempo. Sí. Y no le prestas atención porque, en primer lugar, no hablamos de esto. Entre hombres, me refiero, o sea, en general, hablando de la población en general. No hay mucha información a la cual tú tengas acceso para que tú generes conciencia y digas, mis erecciones están faltando, ya no tengo la erección matutina, ¿qué está ocurriendo? O ya mi pene durante el día no tiene esas erecciones que tenía antes. Entonces, entre los hombres, Rick, pues no sabemos lo importante que es la erección matutina. Nadie nos dice, nadie nos comenta, oye, pon atención, si tu pene no amanece erecto hay un problema. No lo sabemos. Vienen a consulta y les pregunto, oye, ¿te llamó la atención que ya no tenías erecciones matutinas? Me dicen, doctor, ni cuenta me di. Muchos me comentan eso. Porque no hay un momento en el que alguien te diga, oye, Rick, pues checa tus erecciones matutinas o cómo están tus erecciones matutinas. Muchos pacientes que vienen a consulta me dicen, oiga, doctor, el urólogo previo o los urólogos con los que vine antes, nadie me preguntó de si tenía erecciones matutinas o no. Porque yo cuando estaba trabajando, bueno, ahorita por reposo no he estado trabajando, pero cuando estaba trabajando en mi rutina, a veces que nada más en la mañana me levantaba y vámonos hacia el trabajo. Entonces no ponía atención a las erecciones, pero sí ya después me puse a pensar y pues no, la verdad, no tenía. Sí, porque después que se pierde esa erección matutina, Rick, ya de ahí empieza a haber problemas de erección. Ya de ahí la erección ya no es firme, ya no es constante. Ya los pacientes empiezan a tener conductas evasivas para no tener relaciones sexuales porque tienen inseguridad. Y también causa mucha ansiedad, fue lo que me causó a mí. Mucha ansiedad, como todo, una preocupación muy grande. Eso es lo que... Sí, porque tu mente la traes en eso. Ese problema lo traes dando vueltas ahí y te empieza a agobiar, Rick. Empiezas a agobiarte porque en primer lugar, pues estás tú solo con el problema. No sabes a quién recurrir. O a veces recurres con tus amigos ahí más cercanos y te dicen, pues empieza a tomar Viagra, ¿no? O vamos a que compres medicamento y te lo empiezas a tomar. Pero si tú tienes un daño testicular, ese daño testicular va a pasar el tiempo y el Viagra no te va a funcionar. Vas a querer tomar Cialis, no te va a funcionar. Hace poco vi un paciente, Rick, igual un caso similar al tuyo, también problemas de erección, 37 años de edad. A él le propusieron una prótesis de pene. El urólogo le dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner una prótesis y... Le dije, a ver, ¿tienes deseo sexual? Me dice, no, doctor. Cuando tienes encuentros sexuales y tienes tu orgasmo lo disfrutas, es intenso. No, doctor. ¿Te pondrás la prótesis? Me dice, sí me la pondría por cumplir con mi pareja. Le digo, a ver, te van a poner la prótesis y no le han puesto atención a que el testículo está dañado. El testículo no está funcionando como debería. Te van a poner la prótesis. Una vez que se pone la prótesis, Rick, ya no hay vuelta atrás. Ya se dañó el cuerpo cavernoso del pene porque ahora tienes un implante, ahora tienes una erección artificial, pero no tienes deseo sexual, no tienes ganas de tener relaciones sexuales. No. Porque tienes un testículo dañado, un testículo que no está funcionando como debería. Le dije, a ver, te van a poner la prótesis. ¿Qué vas a hacer con la prótesis? No vas a tener deseo sexual. Vas a usar la prótesis, pero por cumplir con tu pareja. Porque luego el estrés viene en esa parte, Rick. Si hay parejas que son que entienden mucho, que comprenden bastante bien el problema, pero también hay parejas exigentes. Entonces el paciente empieza a tener, oye, pues voy a tener un caso de infidelidad, mi pareja se va a ir con alguien más, mi esposa, mi novia va a buscar tener relaciones sexuales con alguien más porque yo no puedo cumplir. Entonces este paciente le propusieron prótesis de pene. Vino a consulta, lo revisamos, le dije, ¿sabes qué? Traes un varicocele bilateral. Hay que tratártelo. Tratamos el varicocele, hacemos que de forma natural tu testículo produzca más testosterona y vas a recuperar tus erecciones. Este paciente que te platico tiene depresión, la mente completamente
agobiado, ¿sí? Por este tema de las erecciones. Y realmente su problema es eso, Rick. Pero increíblemente ahorita, en el pleno 2024, muchos urólogos dicen que no hay relación del varicocele con la función sexual. Muchos. Incluso se meten a foros. He visto respuestas de urólogos, de pacientes que dicen, doctor, tengo malas erecciones. Soy joven, tengo malas erecciones y quiero saber, y tengo varicocele. Quiero saber si hay relación entre varicocele y disfunción eréctil. Muchos urólogos entran y contestan ahí. No tiene relación, no tiene relación. Contestar ahorita, en la actualidad, Rick, pleno 2024, de forma tan directa, decir no tiene relación, híjole, hay mucha desinformación en relación a eso. El testículo regula la función sexual a través de la producción de testosterona. El varicocele va de la mano con baja producción de testosterona. Pero no te vas dando cuenta, Rick, porque va bajando poco a poco. Es una baja gradual. Cada hombre maneja un nivel de testosterona diferente. No tenemos, si tú te fijas, los estudios que tú traes ahí te marcan un rango muy amplio, como de 3 a 10 más o menos los que traes ahí. Sí, normalmente tomamos de 3.5 a 9 como referencia. Si te fijas, es un rango súper amplio. Puedes tener un paciente que a lo mejor maneja 8 de testosterona y ese paciente amanece con erecciones matutinas todos los días, tiene buenas relaciones sexuales, tiene una buena composición muscular, ¿sí? O sea, tiene una buena cantidad de músculo, una baja cantidad de grasa. Lo ves si es un paciente a lo mejor atlético, ¿sí? Varonil, masculino. Estos pacientes pues tienen una buena cantidad de testosterona. A lo mejor este paciente que estamos hablando maneja 6 o 7 de testosterona. Anda bien. Ese paciente, Rick, a lo mejor vamos a suponer que es un caso que tiene varicocele. Ese paciente a lo mejor ahorita tiene 20 años de edad. Ese paciente ahorita amanece con erecciones matutinas todos los días. Tiene su varicocele, va con el médico, le dice no hay que tratarlo. Sí, no todos se tratan. Sí, pero ahorita vamos a sacar conclusiones. Ese paciente que estamos platicando, Rick, a lo mejor tiene aquí 20 años, ahora llega a los 30 años. Pasaron 10 años. Ese testículo avanzó con su varicocele por 10 años. Este paciente llegó a los 30. A lo mejor ahora dice, doc, pues ¿sabe qué? Ahora anteriormente tenía relaciones sexuales 2 o 3 veces al día. Ahora tengo nada más una vez cada 3 o 4 días o 2 veces a la semana. Le pregunto, oye, ¿por qué ya no tienes? Pues es que no sé, como que ya no tengo tantas ganas o no sé, como que me cuesta trabajo, me cuesta más trabajo ahora. Pero sigue siendo atlético, sigue siendo saludable, sigue teniendo a lo mejor erecciones. A lo mejor ya llegó a los 30, Rick, ya no tiene erecciones diario en la mañana, pero a lo mejor las tiene 3 o 4 veces a la semana. Dice, bueno, 3 o 4 veces a la semana mi pene amanece erecto, los demás días ya no. Le preguntas, oye, tu firmeza del 1 al 10, ¿cómo la evaluarías? ¿Cómo dirías que es? No, pues a lo mejor un 9, doc, o un 8. Dice, bueno, aceptable. En ese momento, ese paciente, a lo mejor si tú le haces exámenes de testosterona, manejaba 7, Rick, a lo mejor ahorita trae 6.8, 6.5, le bajó bien poquito. Llegamos a los 30 años. Sigue avanzando, Rick, ahora llegamos a los 40. Llega a los 40 años, ya estamos hablando de una línea de tiempo de 20 años. Llega a los 40 años, ya no tiene erecciones matutinas, Rick, ya empieza a tener problemas de erección, ya empieza a haber un problema acá, pero como llegó a los 40, ya el paciente dice, pues es la edad, ando estresado, el trabajo, la familia, etcétera, ya no tengo una buena vida sexual porque ya tengo un problema en mi vida cotidiana que me afecta en mi vida sexual. Pero ese paciente viene arrastrando ese varicocele 20 años. ¿Cómo se llama esto, Rick? Se llama daño testicular progresivo. Tú empiezas con tu varicocele en la juventud. No siempre duele. ¿A qué paciente le duele el varicocele? Al 10% de los pacientes. Y generalmente son pacientes que llegan a tener venas espermáticas externas. Esas son las que son más dolorosas. Avanzamos en el tiempo. Fíjate, estamos hablando de un caso de 20 años. Llegamos a los 40 años. ¿Sí? Entonces, de repente el paciente dice, ¿sabe qué? Pues de repente cuando voy a tener relaciones, me apoyo con un sildenafil. Nada más como para darle el extra que requiere mi erección. De los 40 a los 50, ahí anda con malas erecciones, Rick. Trae una erección no de buena calidad. Pero llegó a los 45, 50 años y el paciente dice, doc, ya ni el sildenafil me hace efecto. ¿Sí? Entonces ya llegamos a este punto. Esta testosterona, ¿qué fue ocurriendo, Rick? Fue bajando poco a poco. A lo mejor a los 40 le haces un estudio de testosterona. Ese paciente no sabía que a los 20 años, que tener erecciones diario y era muy saludable y muy atlético y masculino y todo. No sabía él que en ese momento él manejaba testosterona de 6, por ejemplo, o de 7. Llegamos a los 30, a lo mejor bajó a... Si manejaba 6, a lo mejor ahora trae 5.7, 5.8, 5.5. A lo que voy, Rick, es que basta con que la testosterona te vaya bajando muy poquito para que tú vayas teniendo muchos síntomas. Ahora traes un nivel hormonal mucho más bajo, Rick. Sí, baja ahí demasiado.
Y eso se conoce como daño testicular progresivo. Los varicoceles cursan con hipogonadismo, pero si te fijas, tiene que pasar mucho tiempo, Rick, para que vaya bajando. Y no es una baja automática, no es una baja rápida. Tiene que ser una baja gradual. Porque pienso que eso fue lo que me pasó a mí. Porque yo con el varicocele empecé desde muy joven, pienso. Por las molestias que le... Los varicoceles empiezan en la juventud, Rick, en la pubertad. Como a los 15 años. Empiezan a esa edad. Pero como ahí no tienes poquito tiempo con tu varicocele y estás joven, aún no te daña tu testículo. Aunque tengas varicocele, tienes erecciones matutinas, andas activo, empiezan a tener vida sexual activa y pueden tener relaciones sexuales 5, 7 veces al día sin problema. O se masturban de manera constante y no tienen problema. Pero si te fijas, lo que te quiero explicar es, va pasando el tiempo. A lo mejor llegamos a los 50 años, Rick. Vamos a suponer que ya llegamos con este paciente a los 50 años. Este paciente hoy viene a consulta con el urólogo. Doctor, tengo problemas de erección. En este momento el urólogo le pide exámenes de testosterona. A lo mejor salen 5 de testosterona, pero no sabíamos que él manejaba 6 o 7 hace tiempo. A lo mejor su cuerpo con 6 o 7 de testosterona funcionaba como estamos platicando, este paciente de 20 años. Llega a sacar los 50 y trae 5 de testosterona. ¿Qué crees que te va a decir el urólogo? Está normal. Traes testosterona en niveles normales. No. Hay que verlos de manera particular, individualizada en cada paciente, Rick. Ahí es donde empieza el problema, porque este paciente le dice, no, ¿sabes qué? Tu problema es psicológico. Traes una bronca psicológica. ¿Por qué? Mira, estás normal. Si te fijas, va de 3.5 a 9 el rango, tú estás en la mitad. Lo que no sabes es que ese paciente, ese no es su nivel óptimo de testosterona. Ese paciente a lo mejor manejaba 6 o manejaba 7. No andaba en los cielos, pero andaba en un rango arribita de la media y con eso funcionaba bien. Hay pacientes, Rick, que con 4 de testosterona tienen erecciones matutinas todo el tiempo y tienen una buena vida sexual. Sí, a lo que voy es que cada hombre funciona diferente. Por eso los rangos en los laboratorios son tan amplios, Rick. Son tan amplios, o sea, es una distancia enorme. Pero, ¿qué ocurrió con este paciente de 50 años? Vino a consulta, se le hizo un examen de testosterona, traía una testosterona de 5, pero ya no tiene erecciones matutinas. No anda bien, ¿sí? En este momento, ya el paciente pues, tiene fatiga crónica, a lo mejor su sueño no es reparador, duerme pero no descansa, a lo mejor ya tiene conductas evasivas para tener relaciones sexuales, se le olvidan las cosas, problemas de memoria, cambios del estado de ánimo, depresión, irritabilidad, enojo. Sí, o sea, te va afectando mucho de tal forma que tú no logras vincular que el problema que estás teniendo es una baja de testosterona. Y tú vas con el urólogo y te va a decir, no, pues está normal tu testosterona. O a lo mejor el urólogo te dice, sí, pues tómate Cialis, una tableta diaria, como, pues eso no te resuelve el problema. Ese paciente a lo mejor llegó a los 50, de los 50 a los 55 le da un bajón, a lo mejor la testosterona se le fue para abajo, Rick. Y llega y dice, ¿sabes qué? Ahora ni el Cialis me funciona. El doctor te va a decir, pues ahora hay que ponerte inyecciones en el pene. Te pones inyecciones. Realmente en ese momento ese paciente a lo mejor no tiene deseo sexual, Rick. Entonces tiene una erección incómoda, una erección pétrea, dura, muy incómoda con el medicamento inyectado, que de hecho hay muchas clínicas que se dedican a poner únicamente inyecciones en el pene. Y ese paciente pues va a tener una erección, va a tener relaciones sexuales, a lo mejor ni eyaculan ni tienen orgasmo, pero únicamente por cumplir con su pareja se ponen inyección para tener una erección. Llega un punto en el que el paciente dice, doctor, pues ya no me sirve ese medicamento, ¿qué puedo hacer ahora? Y empiezan a utilizar terapias de ondas de choque. Esas las utilizamos un tiempo, pero vimos que no eran tan óptimas. Te dan dispositivos de vacío, tampoco te ayudan. Y después te dice, pues júntate para una prótesis. Si regresamos un poquito, ese paciente tenía un daño testicular, Rick, que nadie se dio cuenta. Nadie prestó atención en revisar los testículos, en hacer un ultrasonido, que el urólogo haga tu ultrasonido y diga, bueno, voy a buscar las venas, hay que buscarlas. Hay radiólogos que también se les pasan por alto. Hay pacientes que vienen que ya con reportes de radiólogo, Rick, yo los paso ultrasonido, los reviso, le digo, ¿sabes qué? Traes un varicocele bilateral. Sí, porque yo me hice varios estudios Doppler y todos me los hicieron estando acostado. Y así como hay un montón de pacientes, Rick. Mira, la evidencia nos dice que es 15% de los pacientes tienen varicocele. Eso no es cierto. Eso no es verdad, Rick. El varicocele, conforme más va avanzando tu edad, tienes una mayor probabilidad de que tengas varicocele. Se estiman, hemos tenido revisiones de artículos, pacientes que llegando a los 40 años, 50, 60% de los pacientes tienen varicocele. A los 40 años, fíjate. ¿Qué ocurre a los 40? De los 40 en adelante, ya empieza a haber problemas de erección. Entonces, dime, ¿crees tú tiene relación el varicocele con la disfunción eréctil o no la tiene? No, sí la tiene. La tiene, desde luego. Desde luego que la tiene.
Yo incluso llegué a investigar antes de venir así. Investigaba en Google y todo qué relación tenía el varicocele con la impotencia, con las erecciones, y casi en todos decían que no. Sí. Que solamente ya estando un varicocele muy, pero muy avanzado. Sí. Que bloqueaba el flujo sanguíneo, algo así. Sí, y la realidad es que no, Rick. Aquí vemos pacientes con varicoceles grado 1 y con problemas terribles de erección, con baja testosterona, con hipogonadismo. Los pacientes los operan y les va bien. Mejoran mucho. Acá lo que tienes que hacer es, en primer lugar, el testículo descongestionarlo, darle más flujo de sangre arterial, hacer que el testículo trabaje solito para que empiece a producir más testosterona. ¿Qué ocurre con los pacientes, Rick? El testículo se va haciendo chiquito, el pene se va haciendo delgadito, va perdiendo tamaño. A lo mejor este paciente, Rick, lo mandas a hacer ejercicio porque el doctor le va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues come bien, ten buenos hábitos y ponte a hacer ejercicio. Lo meten al gimnasio. El paciente viene a consulta. Dice, doctor, empeoré con el ejercicio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues le empeoró el varicocele. El testículo se congestionó aún más. Testículo más congestionado, menor producción de testosterona. Sí, porque hay cambios en la mitocondria, no hay un buen proceso en el metabolismo del colesterol para producir. O sea, hay un cambio a nivel molecular. Sí, hay un cambio drástico a nivel molecular. Entonces dice el paciente, no fumo, no tomo, estoy en mi peso, tengo mi peso normal, estoy haciendo ejercicio, tengo 40 años y tengo problemas de erección. Oye, ¿te han revisado los testículos? No me los han revisado. ¿Los revisas? Varicocele. Porque eso fue también algo que yo noté cuando me inscribí al gimnasio. Dije, pues hay que hacer ejercicio para aumentar la testosterona. Y fue antes lo contrario. Las erecciones empecé a notar como que, y también el deseo sexual más bajo todavía. ¿Empeoraste? Todavía empeoré más. Así hay muchos pacientes. Con el ejercicio. Hay muchos pacientes que si los abordas ahí en el gimnasio, te dicen que crees que sí, mis erecciones han empeorado desde que empecé a hacer ejercicio. Ojo, no estamos hablando de dolor testicular, porque solamente al 10% de los varicoceles van a generar dolor. El otro 90% van a aparecer, les llamamos subclínicos, no generan dolor. O te los tocas y no generan molestia, o te das cuenta que los tienes hasta que los buscas, hasta que revisas. Son varicoceles subclínicos que no te han dado molestia. Pero esos pacientes los pones a hacer ejercicio, Ricky, y empeoran las erecciones. El paciente a lo mejor en su afán de tener una vida más activa, de mejorar su estado de salud, se ponen a hacer ejercicio, pero vienen con peores erecciones. Y eso ocurre. Van con el doctor y te dicen, no, tu problema es psicológico, o toma Cialis, tómate un Cialis de 5 miligramos diario de por vida. Pues no. Ese paciente te lo vas a llevar a un punto en el que el testículo ya no va a tener una adecuada población de células de Leydig, que son las que producen testosterona, y va a bajar su producción, va a bajar su testosterona, pero de una forma drástica. Algo que viste con la cirugía es que el testículo crece. Sí. Después de que operas, si tu testículo estaba reblandecido después de nuestra operación, Rick, el testículo recupera su consistencia. Sí, aumentaron de tamaño. Aumentan de tamaño y son más duros. Sí, más duros. No es un duro pétreo. O sea, porque eso sí es un dato de alarma que quiero recalcar mucho. Un testículo duro que lo tocas y está irregular y no duele, hay que descartar cáncer testicular. Cáncer testicular existe y ocurre así. Pero a lo que me refiero es un testículo sano, Rick, es un testículo que tú lo tocas y se siente consistente, se siente de contornos saludables. Tú lo tocas y el testículo se siente no aguadito. Hay pacientes que van sintiendo, me gusta comentar, les digo, mira, si tu testículo se siente así, eso es atrofia. Pero si tú pones tu dedo así y tocas esta parte y tu testículo se siente de esta forma, o sea, no pétrea, pero firme, ese es un testículo sano. Y si te fijas, tu testículo mejoró mucho después de la operación. Tu consistencia testicular realmente mejoró demasiado. Sí, mejoró. Entonces mucho. Es un testículo sano, un testículo saludable que produce testosterona. Y eso va a hacer que los pacientes pues, se sientan bien. ¿Cómo ha cambiado tu vida, Rick? ¿Cómo te has sentido ahora? Mi estado de ánimo ha aumentado muchísimo. Me he sentido incluso hasta como con más energía también. ¿Tu motivación? ¿Cómo te sientes? Mi motivación, ¿sí? Mi autoestima aumentó demasiado. Ajá. Más aparte también mi seguridad aumentó más con lo del mejoramiento de mis erecciones. La calidad de las erecciones. Sí, la calidad de las erecciones. ¿Ya tuviste relaciones sexuales después de Todavía no, doctor. ¿Ha habido masturbación? Masturbación, sí, doctor. ¿Cómo notaste tu orgasmo? Más intenso, sí. ¿Más prolongado? ¿Dura más? Más prolongado, sí. Eso fue lo que noté. Todos los pacientes mejoran en ese sentido, Rick. El orgasmo es más intenso, es más potente y es más largo. Incluso cuando tienen su primera relación sexual después de la operación con nosotros, dicen, ¿sabe qué, doctor? Tuve el orgasmo más intenso que he tenido en mi vida. Sí, muchos incluso refieren que les tiemblan las piernas y dicen, no, pues ese es el orgasmo, estuvo padrísimo, sí. Y todos los pacientes están así, Rick.
Ahora, hay unos pacientes que después de que los operamos mejoran su forma de orinar también. El flujo de la orina es más grueso, el chorro es más abundante. También ¿Cómo te fue con eso a ti? También el flujo de la orina ya es más fluido, porque antes tenía hasta como pujar para poder vaciar bien la vejiga, y el chorro era más débil, y ahorita eso ya mejoró. Ya mejoró, sí. Dentro de las prostatitis, Rick, hay una prostatitis de la que poco hablamos y de la que también pocos urólogos conocen. Se llama prostatitis congestiva o prostatitis vascular. Va mucho de la mano con el varicocele, sí, con problemas vasculares. Porque incluso yo estuve en tratamiento con medicamento para la próstata. Estuve por 6 meses tomando tamsulosin, que me dijeron que ese medicamento era para la prostatitis. Y tomé por 6 meses, pero pues la verdad no sentí algún cambio. No mejoraste ligeramente, pero no seguí igual así sin poder orinar bien. ¿Y después de la operación, a cuánto tiempo notaste que orinabas mejor? Pues casi luego en los primeros días. Sí, inmediatamente. Sí, es que se descongestiona, Rick. Esas venas que te comento, que drenan hacia el plexo pélvico, esas venitas congestionan la próstata. Y se llama prostatitis congestiva. Eso existe. Hay muchos pacientes que después de que los operamos, pero tiene que ser la resección venosa. Después de que hacemos esa resección venosa, orinan mejor, Rick. Son pacientes que a lo mejor ya andaban buscando operarse de la próstata, pacientes de 50 años, 55 años. Los pacientes están muy jóvenes para tener un problema prostático. Sí los hay, sí hay casos que tenemos que entrar a operar, pero a lo que voy es que muchas veces el problema está mal diagnosticado, o te estás yendo por otro lado, el infeccioso, por ejemplo, contigo, ¿sí? O te dan medicamentos para hacerte orinar mejor, cuando realmente lo que necesitabas era algo distinto. Y así hay muchos pacientes como tú que vienen con síntomas urinarios, que los han tratado como prostatitis bacterianas, que les dan antibióticos por semanas, y después de que los operamos, el paciente orina bien. Porque incluso a mí me decían que pudiera tener una bacteria. Estuve tomando incluso antibiótico por mucho tiempo, pero me decían de una tal bacteria Pseudomonas, que esa probablemente es la que me estaba ocasionando eso, la prostatitis. ¿Y no mejoraste con los antibióticos? Sí, me dieron uno que ciprofloxacino. Estuve tomando ese medicamento. Y sí mejoraste. Con ese ¿Y te hicieron algún estudio para diagnosticar ese pseudomonas? Espermogramas me hacían. En uno sí salí positivo. Sí, salí positivo. Sí, pues mira, se tiene que hacer un abordaje integral. Rick, hay que ir descartando problemas infecciosos, problemas. Pero lo que voy es que muchas veces el paciente no tiene un problema infeccioso y tiene una prostatitis congestiva. Y eso no le permite que orine bien. Pero, si por ejemplo, que esas bacterias no serían otros síntomas como fiebres o cosas así. Sí, hay muchos síntomas que te pueden dar esa prostatitis. Pero una prostatitis infecciosa, Rick, los síntomas son bien específicos. Hay una pesadez de los testículos hacia el ano. Puede haber fiebre. Sí, puede haber exámenes de orina muy patológicos. Sí, ataca el estado general. Son infecciones realmente muy aparatosas. Pero no, yo no sentía nada de esos síntomas. No, nada más era para orinar. Era el chorro muy débil. Sí. ¿Y ahorita cómo estás orinando? No, ahorita ya estoy orinando bien. Sí, ya. Ahorita mi vejiga se vacía bien. Porque antes, todavía cuando acabando de orinar, así que me lo guardaba. Luego a veces que mojaba todavía el calzón porque se me quedaba todavía un chorro. Y eso era lo que luego sí me sacaba de onda, porque decía, oye, ¿esto por qué está sucediendo? Sí. Y según después me dijeron que era porque la vejiga no se vaciaba correctamente. Claro. Completamente, perdón. Sí, cambia todo eso. ¿Y qué te gustaría decir a los pacientes, Rick, que andan ahí pensando en no tratar su varicocele, que traen problemas o que ya se operaron, no quedaron bien? Quiero que tú me respondas esta pregunta, Rick, porque tú has tenido una historia pues difícil con el tema de tu varicocele, algo que has arrastrado por años. Cirugía, consultas, opiniones diferentes, pero realmente no lograbas tener una certeza, ¿no?, en tu tratamiento y en mejorar tu problema. ¿Qué les dirías a todos los pacientes que andan en casos similares a los tuyos, con problemas de erección, con problemas de autoestima por malas erecciones, con dolores testiculares? ¿Qué les dirías tú a estos pacientes? Pues yo lo que les recomendaría es de que opten mejor por operarse con la operación de la que usted me hizo, porque es la mejor opción que puede haber. Esa operación les va a cambiar muchísimo la vida. Y sí, o sea, que no se dejen llevar por otras cosas. Que mejor vengan a lo seguro. Claro. Eso es lo que yo les recomendaría. Sí, lo importante, Rick, es atenderte con alguien que sea experto. ¿Sí? Mira, yo como urólogo,
me encargo más o menos mi consulta, 50% de mi consulta es puro varicocele. O sea, únicamente 50% nos enfocamos a esta enfermedad. Pacientes con varicoceles iniciales, pacientes que ya fueron mal operados y vienen con recurrencias o incluso por persistencia de varicocele, por dolor testicular crónico, por hidroceles. 50% de mi consulta abarca eso. El otro 50% pues vemos todo lo demás de urología general. Vemos problemas de próstata, problemas renales, piedras, infecciones, incontinencia urinaria. Vemos otros temas de urología, pero la parte andrológica, que en la que nos especializamos, yo soy urólogo andrólogo, tengo una especialidad adicional en andrología. Entonces, en andrología lo que vemos es salud masculina, Rick. Completamente nos enfocamos en salud masculina. Sí. Y esto engloba todo esto. O sea, si te fijas nuestro abordaje, no nada más nos enfocamos en el varicocele. O sea, preguntamos todo tu entorno, cómo está, tu estado de ánimo, tus estados depresivos, tu salud sexual. Muchísimo mejor. Sí. Estoy mucho mejor. Nos enfocamos mucho en todo eso, porque todo eso engloba la salud masculina. Entonces, el hecho de que tú te atiendas con alguien que es experto en tratar un problema, pues el resultado va a ser mejor. Sí. Ahora tenemos el centro de microcirugía urológica. Es un centro en el que hacemos las cosas de una manera excelente. Sí. ¿A qué me refiero con excelente, Rick? Obligatorio siempre preservar las arterias testiculares. En el caso de que llegamos a tener algún problema de que la arteria de manera incidental se llegue a cortar, que nos ha ocurrido contadas ocasiones, tenemos la experiencia y la paciencia sobre todo para hacer una anastomosis, volver a pegar tus arterias. Garantizar que el testículo va a tener un flujo de sangre adecuado. Entonces, el hecho de que te atiendas tú en un centro de excelencia con tanta experiencia, Rick, el resultado va a ser el mismo. Tú puedes platicar con cualquiera de mis pacientes y vas a ver que te cuentan exactamente lo mismo todos. Lo mismo, se identifican. Luego incluso me gusta que platiquen entre ellos. Sí, porque yo he platicado con otros amigos que usted ha operado y coincidimos en todo. Coinciden en lo mismo, o sea, en la mejoría. Sí, entonces el resultado es replicable, Rick. Se va transmitiendo el resultado en todos los pacientes porque la técnica es la misma, una resección venosa, una preservación arterial obligatoria. O sea, la arteria hay que preservarla, es lo que va a nutrir el testículo. Tienes nada más una sola arteria testicular. Se va bifurcando, hace 1 o 2 ramitas, pero nada más es una sola arteria. Hay que preservarla. Y los linfáticos preservarlos para evitar que los pacientes hagan hidroceles. Entonces, si tú te atiendes en un lugar de excelencia en el que tenemos claro cómo hay que tratar la enfermedad, pues te va a ir bien. Sí. Sí, te va a ir bien. Es lo que le digo a los pacientes. Yo les digo, a ver, si tuvieras un tumor cardíaco, por ejemplo, ¿te atenderías con un cirujano que opera un paciente de tumor cardíaco al año o te operarías con un doctor, que opera un paciente diario de esto? Pues mejor con el que opera diario. Sin duda alguna, ¿no? Es lo mismo con usted con el varicocele. Por eso es lo que yo les recomiendo, que vengan mejor con usted, porque pues es la mejor opción. Porque a mí lo que me pasó, que andar en otros lados es nada más de estar gastando más dinero y poniendo en riesgo tu salud, porque lo bueno fue que en las operaciones anteriores no dañaron mi arteria. Sí, las arterias estaban preservadas. ¿Por qué eso ocurre? No tienes una idea, Rick. Los pacientes que vienen a consulta por atrofia testicular después de que se operaron un varicocele, porque les dañaron las arterias. Eso es lo que... Entonces, quiero que esto quede que sea un mensaje muy directo para los pacientes, Rick. El urólogo andrólogo es un urólogo experto que tiene un adiestramiento adicional en salud masculina. La andrología es revisamos temas de infertilidad. O sea, somos expertos en infertilidad masculina, pero también somos expertos en salud masculina. Temas de testosterona, bajo deseo sexual, problemas de erecciones, disfunción eréctil. El andrólogo es el médico experto. La medicina va avanzando tanto, Rick, que te vas haciendo experto en ciertas áreas. Yo como urólogo andrólogo, pues me enfoco mucho en este tema. ¿Sí? También operamos otras cosas, como te decía, operamos laparoscopía, hacemos cirugía láser de próstata, hacemos técnicas OLEP, hacemos otras técnicas, ¿sí? de otras áreas de la urología. Pero el plus que le damos al paciente a través del área andrológica y de microcirugía, pues es esto, lo que hicimos contigo. El urólogo andrólogo es el médico experto en tratar esto. Incluso hay andrólogos que siguen haciendo la misma técnica, Rick. Lo que queremos es que esta técnica se haga más consistente para todos los pacientes, para todos los médicos, que la adopten, que vayan viendo que es realizable. Obviamente sí toma más tiempo. Si tú a un urólogo le dices, oye, hay una mejor técnica, y el doctor te dice, sabes que yo el varicocele lo opero en media hora, ¿por qué le voy a invertir 2 o 3 horas? Tu caso nos tomó casi 5 horas en operarte de tu varicocele. Mucha fibrosis, mucho tejido ahí dañado. Nos costó 4 o 5 horas de estar con el microscopio haciendo tu procedimiento, Rick, pero ve el resultado.
Sí, el resultado fue bueno. El resultado fue mejor. Es muy contundente. Y eso ocurre cuando, en primer lugar, el médico que te está tratando, Rick, se pone en tus zapatos, se pone en tu lugar, ¿sí? Y entiende tu problemática. Pues gracias por escucharnos. Como vieron, fue un caso bien interesante. Yo sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados. Hay muchos pacientes que tienen problemas similares al problema de Ricardo. Pacientes con problemas de disfunción eréctil, pacientes jóvenes que a lo mejor no encuentran con quién acercarse. Yo soy Mario Mejía, soy urólogo, andrólogo. El andrólogo es especialista en tratar este tipo de problemas. Sí, siéntete con toda la libertad y con toda la confianza de comentarnos tu caso y con mucho gusto estamos para apoyarte.